Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos temas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día, tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. Hay conversaciones a las que llegamos sabiendo perfectamente que vamos a negociar. Cuando discutimos el precio de un producto, revisamos las condiciones de un contrato o buscamos cerrar un acuerdo con un cliente, resulta bastante evidente que estamos frente a una negociación. Pero hay muchas otras ocasiones en las que también necesitamos construir un acuerdo con alguien y no reconocemos que estamos entrando en una negociación. Cuando distribuimos las responsabilidades de un proyecto, acordamos las fechas de entrega, pedimos apoyo a un colega o decidimos en familia cómo organizarnos. Tal vez no las llamemos negociaciones, pero en todas ellas hay algo que queremos conseguir, otra persona que también tiene necesidades o prioridades y algún acuerdo que debemos construir juntos. En este episodio quiero proponerte una idea que puede cambiar la manera en que interpretas muchas de tus conversaciones cotidianas. Negociamos mucho más de lo que pensamos. Nuestra dificultad para reconocer estas situaciones tiene mucho que ver con la imagen que hemos construido alrededor de una negociación. Cuando escuchamos esa palabra, es fácil imaginar una mesa larga, dos personas defendiendo posiciones opuestas y algún contrato esperando ser firmado. Pensamos en compradores y vendedores, empresas, abogados o diplomáticos tratando de obtener las mejores condiciones posibles. Desde esa perspectiva, pareciera que negociar es una actividad especializada que solo aparece en determinados momentos y que corresponde principalmente a quienes trabajan en áreas comerciales, ocupan posiciones de autoridad o participan en decisiones importantes. Sin embargo, una negociación aparece cada vez que dos o más personas necesitan llegar a un acuerdo sin coincidir por completo en lo que quieren, necesitan o consideran posible. Ojo, no significa que toda conversación sea una negociación, no. Hay conversaciones en las que simplemente compartimos información, expresamos una opinión o escuchamos a la otra persona. Pero cuando existe una diferencia por resolver, cierta interdependencia entre las partes y algún margen para construir un acuerdo, probablemente ya estamos negociando, aunque nunca utilicemos esa palabra. El problema es que cuando no reconocemos una negociación, tampoco nos preparamos para ella. Entonces llegamos pensando que bastará con explicar mejor nuestra posición y cuando la otra persona no responde como esperábamos, improvisamos. No siempre falta disposición para construir acuerdo. A veces simplemente no vemos claramente lo que la conversación demanda de nosotros. Veamos por qué. Bien, una de las razones por las que muchas negociaciones pasan inadvertidas es que solemos reconocerlas por el escenario en el que ocurren y no por lo que realmente está sucediendo en la conversación. Si hay un contrato, un precio o una propuesta comercial, sabemos que estamos negociando. Si estamos en una junta, en la cocina de nuestra casa o intercambiando mensajes con un colega, probablemente lo llamaríamos de otra manera. Decimos que estamos organizándonos, poniéndonos de acuerdo, resolviendo un pendiente o simplemente platicando. Y por supuesto, no toda conversación necesita recibir la etiqueta de negociación. El nombre que utilicemos es lo de menos. Lo importante es reconocer cuando estamos frente a una situación en la que dos personas necesitan construir un acuerdo desde necesidades, prioridades o perspectivas que no siempre coinciden por completo. Pensemos por ejemplo en Laura. Ella trabaja en un proyecto importante y sabe que no va a llegar a la fecha de entrega. Después de varios días intentando resolverlo, decide hablar con su jefe. Le explica que surgieron algunos imprevistos y le pide algunos días adicionales para terminar bien el trabajo. Para Laura, la conversación gira en torno a poder entregar algo de calidad sin comprometer el resultado. Pero su jefe no solo está viendo una fecha, él tiene una presentación con un cliente que depende de ese proyecto, otros equipos esperando avances y la preocupación de que este tipo de retrasos se vuelvan algo recurrente. No están hablando solamente de una extensión, están tratando de construir un acuerdo con diferentes perspectivas, con diferentes líneas de discusión y por supuesto diferentes intereses. Lo mismo ocurre en muchas conversaciones laborales, familiares y personales en las que necesitamos de la otra persona para avanzar, pero no coincidimos por completo desde un inicio. En todas estas situaciones existe algo que cada parte quiere cuidar y al mismo tiempo cierta necesidad de la otra persona para poder avanzar. Es justamente esa combinación la que vuelve necesaria una negociación. Es decir, no podemos decidir por completo de manera independiente, pero tampoco coincidimos por completo desde un inicio. Reconocerlo puede resultar especialmente difícil, sobre todo cuando tenemos una relación cercana con la otra persona. Tal vez con un cliente o proveedor aceptamos con mayor facilidad que existen intereses diferentes, pero con un compañero de trabajo, un amigo,
nuestra pareja o alguien de nuestra familia, solemos esperar que ese entendimiento ocurra casi de manera automática. Esperamos que si nos conoce bien, comprenda lo que necesitamos o esté dispuesto a concederlo sin demasiada conversación. Y cuando eso no sucede, la diferencia puede sentirse como falta de consideración, compromiso o incluso afecto. Tener una buena relación no significa querer siempre lo mismo. Dos personas pueden apreciarse, confiar la una en la otra y tener las mejores intenciones y aún así necesitar cosas diferentes. Pueden coincidir en el objetivo general y no en la manera de alcanzarlo. Pueden compartir una responsabilidad y no estar de acuerdo sobre cómo distribuirla. Entonces, la cercanía no elimina la necesidad de negociar. En ocasiones, incluso vuelve más importante hacerlo bien porque hay mucho más que un resultado inmediato en juego. También evitamos reconocer algunas negociaciones porque la palabra puede parecernos demasiado fría o calculadora. Nos incomoda imaginar que estamos, entre comillas, negociando con nuestra pareja, con nuestros hijos o con alguien a quien apreciamos. Sentimos que hacerlo implicaría medir cada concesión, convertir la conversación en un intercambio o intentar obtener ventajas sobre la otra persona. Nada más cerca de la verdad. Negociar no significa tratar todas nuestras relaciones como transacciones. Significa aceptar que las diferencias existen y que la buena voluntad, aunque indispensable, no siempre basta para resolverlas. También necesitamos construir acuerdos que permitan convivir, colaborar y avanzar sin asumir que una de las partes tendrá que renunciar siempre a lo que necesita. Quizás por esto es que muchas de las negociaciones más importantes de nuestra vida no son anunciadas como tales. No comienzan con alguien diciendo, vamos ahora a negociar. Comienzan con frases mucho más cotidianas. Oye, necesito pedirte algo. ¿Podemos revisar la fecha? Es que hay que decidir qué hacemos. Cada una de estas frases puede revelar una diferencia, una necesidad compartida y un acuerdo que todavía no existe. El riesgo entonces no está en utilizar la palabra incorrecta, sino en llegar a la conversación sin comprender lo que demanda de nosotros. La diferencia, ojo, no desaparece porque no la llamemos negociación. Seguimos intentando proteger aquello que nos importa y conseguir la participación de la otra persona, pero lo vamos haciendo sobre la marcha. Y entonces recurrimos automáticamente a los mecanismos que conocemos mejor. Explicar, insistir, presionar, ceder o evitar. Vamos a ver qué pasa con cada uno de ellos. Cuando no reconocemos que estamos frente a una negociación, solemos entrar en la conversación con una expectativa bastante sencilla. Pensamos que bastará con explicar lo que queremos para que la otra persona lo comprenda y acepte. Desde nuestra perspectiva, la petición por supuesto que parece razonable. La fecha que proponemos tiene sentido, la distribución de responsabilidades es justa, la solución que imaginamos es la más conveniente y convincente. El problema es que la otra persona probablemente llega con certeza muy parecida, pero acerca de su propia perspectiva. Ella también tiene razones, restricciones, necesidades o preocupaciones, quizá nosotros todavía no alcanzamos a ver. Por eso, cuando nuestra primera explicación no produce el resultado esperado, podemos interpretarlo como una señal de que no nos ha entendido. Y entonces explicamos un poco más, repetimos nuestros argumentos, agregamos detalles y buscamos una manera más contundente de demostrar por qué nuestra propuesta es la correcta. Sin darnos cuenta, dejamos de conversar para comenzar a competir por quién tiene las mejores razones. Y esto ocurre porque una de las respuestas más frecuentes ante una negociación inadvertida es tratar de convencer. Y claro, convencer no necesariamente es algo negativo, pero tampoco es el objetivo de una negociación. El problema aparece cuando asumimos que comprender nuestras razones debería de ser suficiente para que la otra persona renuncie a las suyas. Podemos explicar perfectamente por qué necesitamos unos días adicionales para terminar un proyecto y aún así la fecha puede seguir siendo importante para el cliente y la otra persona puede comprendernos y seguir sin estar de acuerdo. Cuando confundimos negociar con convencer, escuchamos principalmente para encontrar la manera de responder y acumulamos argumentos como si la solución dependiera de demostrar quién tiene la perspectiva más lógica. Pero una negociación no se resuelve necesariamente cuando alguien se queda sin argumentos. En otras ocasiones, fíjate, recurrimos a la presión. Esto suele ocurrir cuando tenemos alguna forma de poder, una posición jerárquica, el control de algún recurso o simplemente una mayor capacidad para resistir el desacuerdo. La presión puede ser muy evidente, es decir, necesito que lo hagas porque soy tu jefe, pero también puede aparecer de maneras mucho más sutiles. Es que pensé que podía contar contigo, es que todos los demás ya estuvimos de acuerdo, o si realmente fuera importante para ti, encontrarías la manera. Fíjate cómo todas estas frases aumentan el costo emocional o práctico de decir que no. Lamentablemente,
A veces funcionan. El problema es que la persona acepte superficialmente o deja de cuestionar su decisión, pero en el fondo no se compromete. Puede incumplir su parte, mostrar resistencias o esperar a la primera oportunidad para recuperar aquello a lo que tuvo que renunciar. Entonces, la presión, sí es cierto, puede producir obediencia inmediata, pero no necesariamente disposición para colaborar. Otro mecanismo, sobre todo cuando nos encontramos en una posición de menor poder, es exactamente lo contrario, es decir, ceder. Quizás anticipemos que el desacuerdo sea incómodo, nos puede preocupar parecer poco flexibles o queremos evitar que una diferencia se convierta en un conflicto mayor. Entonces, aceptamos una fecha difícil de cumplir, asumimos una responsabilidad más o renunciamos a algo importante porque pensamos que no vale la pena discutirlo. Ceder puede ser una decisión perfectamente válida. La dificultad aparece cuando no lo hacemos conscientemente, sino porque no sabemos cómo sostener una diferencia sin deteriorar o sin tocar la relación con otra persona. Es decir, podemos conseguir una cierta armonía aparente, pero el desacuerdo no desaparece y con frecuencia reaparece como frustración, resentimiento o incumplimiento. Otra vía que podemos utilizar es evitar la conversación. Es decir, posponemos la petición, esperamos que el problema se resuelva solo o actuamos como si ya existiera un acuerdo que nunca construimos explícitamente. En el trabajo, cada persona avanza según su propia interpretación. En casa puede ser que ambas partes suponen que la otra se encargará de una tarea o dejamos pasar alguna condición incómoda hasta convertirla en una práctica difícil de modificar. Evitar la conversación puede reducir la tensión en el momento, pero permite que las expectativas se separen cada vez más de la realidad. Y entonces muchas personas solemos caer nuevamente en cualquiera de estos mecanismos. Porque fíjate, muchas personas desarrollamos una respuesta preferida, ya sea convencer, presionar, evitar o ceder. Incluso podemos cambiarla según quién esté frente a nosotros. Presionamos cuando tenemos autoridad, cedemos cuando hay alguien con mayor poder y evitamos la conversación cuando la relación nos importa demasiado o cuando no sabemos qué hacer. El problema no está en utilizar algunos de sus mecanismos, sino en convertirlos en nuestros únicos recursos para afrontar cualquier diferencia. Porque fíjate, aquí no estamos negociando, estamos únicamente intercambiando o dándole la vuelta a la situación. Y por lo contrario, negociar implica reconocer que existe algo que necesitamos construir con alguien que no necesariamente ve la situación como nosotros. Y eso exige algo más que ganar una discusión. Una idea común que aparece cuando pensamos en una negociación es que imaginamos que las dos partes se encuentran en extremos opuestos y que cada una intenta llevarse la mayor parte posible de lo que está sobre la mesa. Desde esta perspectiva, negociar se parece más bien a una competencia. Si yo obtengo más, tú necesariamente recibes menos. Si acepto algo de tu propuesta, estoy cediendo. Si tú aceptas la mía, entonces yo voy ganando. Por eso solemos llegar a este tipo de conversaciones preparados para defendernos incluso antes de comprender lo que la otra persona necesita. Cuidamos demasiado la información que compartimos, endurecemos nuestra postura para no parecer débiles y tratamos de evitar cualquier movimiento que pueda interpretarse como una concesión. Pero no, negociar no consiste en derrotar a la otra persona, consiste en construir junto con ella un acuerdo que ninguno de los dos podría establecer completamente por su cuenta. Esta diferencia parece pequeña, pero cambia por completo la conversación y nuestra perspectiva frente a ella. Si nuestro objetivo es ganar, escuchamos para responder, para elegir qué argumento rebatir o qué ventaja podemos obtener. Por el contrario, si nuestro objetivo es construir, necesitaremos comprender qué tendría que ocurrir para que ambas partes puedan aceptar cierto acuerdo y llevarlo a la práctica. Esto no significa para nada renunciar a nuestros intereses, aceptar cualquier condición o preocuparnos únicamente porque la otra persona quede satisfecha. Se trata en realidad de sostener aquello que consideramos importante, al mismo tiempo que reconocemos que la otra persona también tiene necesidades, límites y preocupaciones igual de legítimas que las nuestras. Por eso, negociar tampoco es simplemente dividir la diferencia. Si una persona propone 10 y la otra propone 20, llegará automáticamente a quien se puede parecer equilibrado, pero no necesariamente resuelve aquello que cada una necesita. Quizás 15 no sea viable para ninguna de las dos, o quizá existan otras condiciones más importantes que esa cifra y que todavía no han sido consideradas. Encontrarse a la mitad puede parecer una solución inmediata, pero no sustituye la construcción de un acuerdo. Una negociación comienza realmente cuando dejamos de preguntarnos solamente quién debe de ceder
ceder y empezamos a reconocer que el desacuerdo quizás no contiene toda la conversación. Volvamos al ejemplo de Laura y de su jefe. Laura necesita más tiempo para terminar el proyecto. Su jefe necesita llegar a la presentación con el cliente. Si ambos se concentran únicamente en defender sus posiciones, la conversación parece tener solo dos desenlaces. Mantenemos la fecha o la extendemos. Uno de los dos tendrá que imponerse y el otro tendrá que ceder. Pero quizás lo que el jefe necesita no es el proyecto completo, sino ciertos resultados indispensables para la presentación, para la coordinación con otros equipos y para ver avances. Quizá Laura pueda entregar una primera parte y completar el resto después. Quizá puedan modificar el alcance, solicitar apoyo de otras áreas o reorganizar otras actividades. No sabemos cuál sería el mejor acuerdo porque todavía no conocemos todos los elementos de esta situación en particular. Precisamente esa es la idea. Mientras la conversación se limite a decidir quién tiene la razón, muchas posibilidades permanecerán ocultas. Negociar no garantiza que siempre exista una solución perfecta en la que todos obtengan exactamente lo que desean. Todo lo contrario, en ocasiones los recursos son limitados, las condiciones son difíciles y alguien tendrá que renunciar a algo que es importante. Y también habrá situaciones en las que simplemente no sea posible llegar a un acuerdo. Pero incluso entonces existe una diferencia entre aceptar una limitación después de haber comprendido lo que está en juego y ceder únicamente porque alguien tuvo más poder, insistió durante más tiempo o logró terminar la discusión. El valor entonces de una negociación no se demuestra cuando las personas se estrechan la mano o terminan una junta o dicen que están de acuerdo. Se demuestra después, cuando llega la fecha comprometida, cuando cada persona debe de asumir su responsabilidad o cuando el acuerdo tiene que funcionar en la realidad. Por eso ganar una discusión puede ser una victoria bastante pequeña e incluso insignificante. Podemos demostrar que teníamos razón y aún así salir sin una solución, conseguir que alguien acepte algo que no puede cumplir o deteriorar la colaboración futura con esta persona. Y también puede ocurrir lo contrario. Podemos no conseguir todo lo que queríamos y sin embargo construir un acuerdo claro, viable y suficientemente bueno para permitirnos avanzar. Entonces, negociar bien no significa que las dos partes obtengan todo. Significa que ninguna de las dos desaparece de la conversación. Ambas participan en la construcción del acuerdo. Ambas comprenden lo que se decidió. Ambas conocen aquello a lo que están comprometidas y las condiciones que tendrán que sostener para hacerlo posible. En otras palabras, la negociación no busca solamente resolver una diferencia, busca transformar esa diferencia en un acuerdo que pueda llevarse a la práctica. Y para saber si realmente lo hemos logrado, no basta con mirar qué obtuvo cada persona, también necesitamos observar qué ocurre con la relación entre ambas. Porque toda negociación produce dos resultados al mismo tiempo, aquello que acordamos y la manera en que podemos relacionarnos después. Descubramos. Reconocer que estamos negociando cambia la manera en que entendemos una conversación, pero negociar mejor también requiere desarrollar herramientas concretas para prepararnos, comprender lo que realmente está en juego y construir acuerdos que no dependen únicamente de convencer, presionar o ceder. Precisamente para eso diseñamos el reto Bases de Negociación de Ideas sobre Liderazgo. A través de nuestra metodología 15x5, durante 5 días dedicarás solo 15 minutos diarios a comprender los elementos esenciales de la negociación y a aplicarlos en situaciones reales de tu día a día. Reconocer tus intereses y los de la otra parte, prepararte antes de conversar, explorar posibilidades y construir acuerdos más claros, viables y sostenibles. Porque negociar mejor no solo puede ayudarte a obtener mejores resultados, también puede transformar la manera en que colaboras, resuelves diferencias y cuidas tus relaciones. Conoce el reto Bases de Negociación en www.campus.ideasobreliderazgo.com y comienza a desarrollar esta habilidad 15 minutos al día. Y bien, decíamos que toda negociación produce dos resultados al mismo tiempo. El primero es evidente, aquello que acordamos. La fecha de entrega, la distribución de responsabilidades, el precio, la decisión que tomamos, el apoyo que recibiremos, etc. Este es el resultado que solemos observar porque es concreto y nos permite saber si conseguimos o no aquello que estábamos buscando. Pero existe un segundo resultado, menos visible y muchas veces igual o más importante, la relación que queda después de esa conversación. Piénsalo así, la otra persona se sintió escuchada o ignorada. El acuerdo fortaleció la confianza o dejó resentimientos. Ambas partes salieron con disposición para cumplir o alguna aceptó únicamente para terminar la discusión. ¿Será más fácil volver a conversar en el futuro o la siguiente diferencia comenzará con mayor desconfianza? Cada negociación modifica, aunque sea ligeramente, la manera en que podremos relacionarnos después. Y esto resulta especialmente importante porque muchas de nuestras negociaciones no ocurren con personas a las que veremos una sola vez.
mayoría de estas negociaciones ocurre entre colegas, clientes, socios, amigos o familiares con quienes tendremos que seguir relacionándonos. Por eso, conseguir una ventaja inmediata puede resultar muy costoso si deteriora la posibilidad de trabajar juntos más adelante. Y fíjate que cuidar la relación tampoco significa ceder siempre. De hecho, aceptar acuerdos que no podemos cumplir, ocultar lo que necesitamos o acumular inconformidades para evitar una conversación difícil también termina dañando esta relación. Una relación no se fortalece porque nunca existan diferencias, sino porque aprendemos a afrontarlas sin borrar a la otra persona y sin desaparecer nosotros de esa conversación. Por eso un buen acuerdo necesita cuidar de ambos resultados. Debe permitirnos avanzar sobre lo que está en juego y al mismo tiempo dejar una relación lo suficientemente sólida para sostener lo acordado y afrontar juntos las diferencias que aparecerán después. No siempre conseguiremos el resultado ideal en ambas dimensiones. Habrá límites que sostener y ocasiones en las que no será posible llegar a un acuerdo. Cuidar la relación no significa evitar cualquier inconformidad ni garantizar que todos salgan satisfechos. Significa conducir la conversación con claridad, respeto y reconocimiento de los intereses de ambas partes, incluso cuando el desenlace no sea el que alguna de ellas esperaba. Quizás esa sea una mejor manera de evaluar nuestras negociaciones. No preguntarnos únicamente qué fue lo que conseguí, también preguntarnos, ¿construimos algo que fuera realmente útil y funcional? ¿Las partes comprendemos a qué nos estamos comprometiendo? ¿Qué ocurrió con nuestra capacidad para volver a conversar y colaborar después? Porque una negociación verdaderamente efectiva no termina cuando alguien dice que sí. Termina cuando existe un acuerdo viable y una relación capaz de sostener este acuerdo. Y aprender a reconocer estos dos resultados cambia por completo la forma en que llegamos a nuestras conversaciones más cotidianas. Podemos cerrar con la idea con que comenzábamos. Negociamos mucho más de lo que pensamos. Lo hacemos cada vez que necesitamos construir algo con otra persona que no quiere exactamente lo mismo que nosotros, que enfrenta necesidades distintas o que observa la situación desde otra perspectiva. El reto es reconocer estas negociaciones a tiempo para descubrir qué está verdaderamente en juego y construir un acuerdo que pueda funcionar para quienes tendrán que llevarlo a la práctica. Esto implica sostener lo que necesitamos sin borrar las necesidades de la otra persona, buscar un resultado suficientemente bueno sin olvidar la relación desde la que tendremos que cumplirlo y comprender que un sí solo tiene valor cuando puede transformarse en un compromiso claro, viable y sostenible. Por eso quiero terminar este episodio invitándote a pensar en alguna conversación importante que tengas pendiente. Tal vez llevas tiempo tratando de convencer a alguien o quizás has cedido varias veces para evitar una diferencia. Tal vez estás intentando imponer una solución o has postergado una conversación que necesitas tener. Pregúntate, ¿estoy intentando ganar, evitar o terminar esta conversación cuando en realidad necesito construir un acuerdo? Porque ganar una discusión puede darnos la razón un momento, pero construir un buen acuerdo nos permite avanzar juntos después. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Si esta reflexión te ayudó a reconocer alguna negociación que hasta ahora había pasado inadvertida, compártelo con alguien con quien creas que puede serle útil. Y si todavía no lo haces, sigue a Ideas sobre Liderazgo en tu plataforma favorita para acompañarnos en todos nuestros siguientes episodios. Yo soy Efraín Zapata. Muchas gracias por escucharnos como cada semana. Por lo pronto te mando un fuerte abrazo. Y recuerda que nos encontramos la próxima semana con nuevas ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Edgar Beristáin. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.